El vocal supremo Duberlí Rodríguez es el presidente electo del Poder Judicial. Ayer los integrantes, el Pleno de la Corte Suprema lo eligió finalmente, era pues de los más voceados y esto se ha confirmado y a partir de enero pues asume el cargo de una institución fundamental por los próximos 2 años. ¿Qué tal, doctor Rodríguez Cisneros? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Felicitaciones por la designación, ante todo. Y bueno, ahora se acabó la campaña, digamos, o la mini campaña en el caso pues del Poder Judicial, porque siempre es una elección de corte distinto, y comienza el trabajo. Hay siempre con el Poder Judicial, digamos, emociones encontradas, opiniones, mejor dicho, encontradas. Se señala siempre pues que la corrupción no es un gran problema desde la percepción ciudadana. En el Poder Judicial nos dicen que la satisfacción o la insatisfacción de la ciudadanía con el Poder Judicial no es lo que parece, que cuando se hacen encuestas, ¿no?, a usuarios del sistema, esta es sensiblemente superior, ¿no?, a la opinión en general. Pero en las últimas semanas se ha visto de nuevo problemas con liberaciones, ¿no?, de presuntos delincuentes. El propio presidente de la República ha entrado a tallar. Él ya en febrero como candidato había dicho que la corrupción es como un cáncer que avanza en el Poder Judicial. Y si bien esa es la palabra de un candidato, sí se ha vuelto a referir ya como presidente a las manzanas podridas que hay que separar. Y dice, probablemente no son todas, ¿no?, ni mucho menos, pero hay que hacer un esfuerzo puntual. ¿Por qué la corrupción a veces no parece ser tan importante para los candidatos a la presidencia del Poder Judicial como para los políticos y la percepción ciudadana? Por una sencilla razón, que una cosa es la percepción ciudadana, muchas veces subjetiva, y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? O sea, estadísticamente, a ver, que me digan a cuántos jueces han sorprendido cobrando una coima o cobrando por una sentencia. En los últimos tiempos no ha habido ninguna. Se sorprende a personas de menor importancia en el mundo judicial, a secretarios de juzgado cobrando 200 soles para que entreguen rápido un certificado de depósitos. Es decir, yo puedo afirmarlo con absoluta certeza, porque soy juez 20 años, en Chiclayo 11 y en la Suprema 9, de que la corrupción es excepcional en el Poder Judicial. Yo no la niego. Tiene que haber, como la hay en toda la administración pública, pero que eso sea la regla y que la mayoría de jueces en el Perú sean corruptos, eso no es verdad. Ahora, acabamos de ver, usted se refería, por ejemplo, a funcionarios de menor rango. Efectivamente, hace un par de semanas hubo un video que se convirtió de alguna manera en emblemático porque es probable que esta gente sea la primera sentenciada bajo la figura de muerte civil. Y eran efectivamente secretarios de juzgados, secretaria, pero... ¿ese no es un problema de todos modos? A ver, ahí tengo yo justamente un punto de vista. A ver. Como lo que le estoy diciendo es que objetivamente aparece que quienes están más vinculados a temas de corrupción son personas que están en el entorno del juez. Entonces la pregunta es, ¿quién lidera la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial? ¿La ONMA o cada juez? Aquí yo puedo discrepar con mi colega, la doctora Ana María Aranda, porque ella es, diríamos, la encargada de liderar la lucha contra la corrupción. Pero yo pienso que más bien ella debe liderar la lucha por la prevención en la lucha contra la corrupción, para sembrar en los jueces un código de ética que los ponga a ellos invulnerables a la tentación de la corrupción. Ese es un papel más que nada de prevención que debe hacer la ONMA. Pero el papel de lucha frontal contra la corrupción tiene que hacerle el propio juez. ¿Cómo lo hace cada juez? Porque el juez conoce a los secretarios. El juez está rodeado de gente que son de su confianza. Entonces yo, por ejemplo, juez supremo, yo tengo 3 secretarios de confianza, que son los que me proyectan la sentencia, los que revisan los expedientes. Yo tengo que tener confianza en ellos. ¿Cómo puede operar, cuénteme, la corrupción entre los secretarios? Usted me dice, el secretario es el que le da a usted como juez insumos. Así es. Es el que de alguna manera... no orienta, pero le da elementos de juicio. Así es. Que seguramente se suma a lo que presenta el Ministerio Público. Así es, pero mire, a ver. El secretario me lee el expediente, me hace un resumen y me presenta un proyecto de sentencia. Pero al final él no resuelve, resuelvo yo. Yo tengo que revisar y si para estar bien. Pero ¿qué pasa si tengo un secretario corrupto? Él se contacta o lo contactan estudios grandes o abogados, lo contactan porque obviamente eso se enteran rápidamente, no es ningún secreto quiénes son los secretarios de cada juez, desde el juez de Paletrado hasta el Supremo. Entonces lo contratan a ellos y si este secretario entra en el círculo de la corrupción,
comienza a vender. Dice, ya proyecté la sentencia, ya lo voy a convencer al doctor Duberly para que salga en estas. Y comienza a vender. Y uno a veces ni siquiera se enterará, pero yo tengo que tener la certeza que la gente que está trabajando conmigo es gente honesta. Entonces, por eso digo, el juez es la primera barrera de contención en la lucha contra la corrupción. Entonces, hay que empoderar al juez para que se comprometa en esta tarea. De tal manera que, sí, se sorprende que hay un secretario de juzgado de un juez, es secretario de juzgado de un juez. Y si ese, como usted me dice, es sorprendido cobrando 300 soles, ese juez tiene que explicar a la UMA qué tipo de gente ha puesto ya a trabajar con él. ¿Cuál es el criterio de selección para nombrar a este personal? Porque bueno, el criterio de selección para nombrar a jueces tiene su propia problemática y de eso vamos a hablar. Pero ¿cuál es el juez tiene la autonomía para contratar los secretarios? ¿Son miembros de la carrera judicial? Bueno, ¿es gente que viene de fuera? Algunos han ingresado por concursos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, ahí no hay concurso, lo tengo que decir. Es personal de confianza. En la Suprema. En la Suprema. Cada uno tiene derecho a seleccionar 3 abogados con experiencia para que trabajen con uno. Entonces, ellos no entran por concurso, pero sí son gente calificada, porque, por ejemplo, ¿yo qué criterio tengo? Yo también soy profesor universitario. Cuando voy a enseñar maestrías o cursos de posgrado, uno está, como dicen, a la casa de talentos. Y porque usted enseñando un curso y cuando los alumnos intervienen o hacen una exposición, usted se da cuenta quién tiene, digamos, vuelo académico. Entonces yo esta persona puede ser una persona que podría trabajar conmigo y si yo tengo, digamos, el cargo vacante, porque ¿qué pasa? También nosotros tenemos secretario de confianza, trabajan con nosotros aquí en la experiencia, pero apenas tienen la propuesta de irse a otro lugar para trabajar con un mejor, se van pues, porque están mal pagados nuestros secretarios. ¿Cuánto gana un secretario? 3.500. En cambio, el secretario de un miembro del Tribunal Constitucional gana 12.000 soles. Entonces hay una diferencia abismal. Entonces no podemos retener a la gente de calidad y tenemos que estar trayendo a cada rato gente nueva. Pero como le digo, terminando, entonces, cada juez, lo digo una vez más, cada juez debe responder por la gente que trabaja con él. Entonces, me ratifico en mi punto de vista, el juez individualmente es el responsable de la lucha contra la corrupción. Y él mismo obviamente tiene que ser un ejemplo, pues, porque si él no es un ejemplo, todo lo que van a estar con él, obviamente, van a seguir sus pasos. Ahora, cuénteme, ¿se refiere usted a los estudios de abogados? Ese es un punto que se ve poco en la corrupción en el Poder Judicial. Sí, se ve poco, pero se analiza. Por sentido común, entendamos, los estudios, son empresas. Y esas empresas, no está mal que ellos averigüen con quién hay que trabajar en las fiscalías, en los juzgados, en los distintos niveles, en la Corte Suprema. Es legítimo que ellos digan, a ver, en la Corte Suprema, ¿a quién conocemos? En la Corte Superior, ¿a quién conocemos? En la Fiscalía, ¿a quién conocemos? Es parte de su trabajo. El tema es sentar también en la mesa a los estudios de abogados a poder dialogar sobre eso. Por ejemplo, si hablamos de los delitos de corrupción, esos se llaman delitos de encuentro. Es como si fuera una relación amorosa, es un encuentro entre dos, un hombre y una mujer. En el tema de la corrupción hay uno que corrompe y otro que se corrompe. El que se corrompe es el juez, por decirlo. Y el de afuera. Entonces, esa persona, bien, gracias. Entonces, también tenemos que exhortar al sector privado, a los estudios, es decir, a que también tengan una conducta ética en el proceso, porque si ellos van a querer comprar sentencias, ya ellos están promoviendo la corrupción. Entonces, están promoviendo la corrupción y si hay un juez endeble, que no tiene valores bien formados, va a ceder en la... Es un diálogo urgente que se va a tener que hacer. Presupuesto y el tema de conectividad, para ir ya redondeando. Conectividad primero. Sí. El tema de la conectividad es que todo en este mundo ya no está aislado. Y ahora es el mundo, el gobierno electrónico, el tema de las TICs, de las tecnologías de la ciencia y la información. Entonces, yo, aterrizando en el Poder Judicial, pues obviamente eso le llamo la justicia digital. Tenemos que modernizar el Poder Judicial porque ¿por qué tenemos tantos expedientes de rumas? Porque es con papel que se escribe, se gastan millares de papel, millares de tóneros de impresoras para imprimir las cédulas, las sentencias, etc. Pero si eso lo llevamos al campo de la tecnología, ya tenemos el expediente virtual, cero papel. A eso tenemos que avanzar. Obviamente... Se ha avanzado con notificaciones. Se ha avanzado con notificaciones y eso lo vamos a terminar. Esa es una buena obra que han hecho mis colegas que me han antecedido. Pero en el expediente virtual propiamente dicho, solo tenemos un piloto en el Lima Norte y donde solamente hemos avanzado con 14.000 expedientes de los cerca de 2 millones que manejamos, no es nada, pues ni siquiera el 1%.
Ahora, si yo le pido al gobierno, denme dinero para el expediente virtual, me van a decir cuánto cuesta. Yo ahorita no sé cuánto costaría, pero para eso Lima Norte nos ha costado 15 millones para 14.000 expedientes. 15 millones. Quiere decir que si yo proyecto, eso me estaría costando... Es a millón por millar de expediente aproximadamente. Claro. Entonces si digo realistamente, a ver, me dicen datos, bueno, usted me pide cuánto va a necesitar. Miren, yo pienso que si nosotros contabilizamos o cuantificamos eso, debe bordear los 5.000 millones de soles. Todo ese proyecto. ¿Cuál es el déficit presupuestal? Pero si anualmente, por ejemplo, este año nos han dado 2.056 millones para implementar el expediente virtual, quiere decir que me voy a consumir el presupuesto de 2 años del Poder Judicial. Entonces, por el presupuesto ordinario, imposible que yo pueda lograr en su totalidad. Entonces, tengo que ser realista y tengo que decir, vamos por etapas. En una primera etapa, ¿cuánto necesito? Ya 500 millones. Pues denme los 500 millones. Pero eso es en la cosa ordinaria, digamos, tocando puertas al MEF. Pero si yo tengo más iniciativa, soy más intrépido. ¿Recursivo? Pues entonces me voy de Bill Gates, o si le pido al doctor Pablo Kuczynski, oiga, usted se va a ir a China de viaje, está bien que su avión presidencial lleve a empresarios, lleve a sus ministros, pero ¿por qué no invita a un funcionario judicial, a un presidente, a un fiscal de la nación? Cosa que mientras ellos están haciendo su trabajo allá, yo pueda estar haciendo gestiones en el gobierno de China. Y de repente nos dan una cantidad importante para eso. Por ejemplo, el presidente saliente, el doctor Dicona, está en un viaje a China y nos han dado 1.000 computadoras. 1.000 computadoras. Ahora, que están por llegar. El sector privado que tanto reclama por la predictibilidad del Poder Judicial, ¿podría de alguna manera aportar sin que esto se vea necesariamente como un conflicto de intereses? Lo han hecho ya con los juzgados comerciales de Lima. ¿Me entiendes? Ya lo han hecho. Ellos son los directamente interesados en que eso se resuelva de manera pronta, porque son litigios que no pueden durar 5 años. Y hemos avanzado mucho en los juzgados comerciales. Obviamente el sector privado también tiene que digamos, ser solidario con un servicio de justicia, porque si nos exigen y no aportan nada. Ahora, miren, yo no me dejo llevar por los prejuicios. Sí, la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, nos dicen, le vamos a donar al Poder Judicial 500 computadoras. De las computadoras que tenemos que ya tienen 10 años de uso, están obsoletas. ¿Por qué el Poder Judicial va a estar comprometido en su imparcialidad cuando tenga que resolver un caso que involucre a un miembro de la Sociedad Nacional de Industrias? ¿Por qué? Eso es estar prejuzgando. Y porque además el juez que recibe, por ejemplo supóngase que yo recibo una donación. ¿En qué me va a comprender a mí si yo no voy a hacer sala? Yo no voy a hacer labor jurisdiccional cuando ya esté desempeñando el cargo. Lo van a hacer otros jueces. De tal manera que eso ya es un prejuicio. Entonces yo creo que sector privado, Estado, cooperación internacional son ejes que nos van a permitir avanzar en resolver nuestro problema. Va a tener usted entonces mucho trabajo, doctor Rodríguez Tineo. Esperamos su visita regular en estos estudios para poder ir conversando caso por caso, porque son reformas pues que realmente avanzan por módulos, por paquetes, ¿no? Y es importante poder discutir cada una de las partes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Suerte en su labor. 7:44, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan.